Muy buenas tardes, me encuentro con el profesor Hugo Insuazzi, él es licenciado en música, que nos va a dar, aparte de lo que nos solicita la guía, sobre las expresiones musicales. Profesor Hugo, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Profesor Hugo, quisiera que nos comente sobre la música, sus ritmos tradicionales, sobre el territorio aquí de nuestra región. Sí, más que todo la música tradicional de nuestro territorio tiene ritmos tales como el son sureño, que es el ritmo que más tiene vigencia y que tiene influencia más que todo ecuatoriana, aunque también manejamos otros ritmos, porque el sincretismo que se ha generado en Nariño es gracias a las tres culturas, como la africana, la indígena y la española. Profe, muchas gracias. Sobre el valor simbólico que tienen y sobre estos los instrumentos, ¿quiénes los interpretan, profesor? Pues más que todo, la característica de la interpretación se basa de acuerdo a la cultura donde se desarrolla. Digamos que en nuestro territorio la cultura indígena o las comunidades indígenas son las que interpretan la música andina, que es una influencia del Ecuador y de Bolivia. Entonces tienen instrumentos de viento como la quena, zampoña, sicu, rondador. Tiene instrumentos de percusión como el guasá, el palo de lluvia, las chachas. Entonces eso es más que todo lo que caracteriza a esta región. También hay unos instrumentos de cuerda importantes como el charango, el ronroco, en fin. Muchas gracias. Esta música, ¿cómo está relacionada con las fiestas, las festividades de cada grupo social, profesor? A ver, la trascendencia, la transformación social que ha tenido cada cultura, en primera instancia ha sido para una función descriptiva. ¿En qué sentido? Una cuestión descriptiva en el sentido de que al principio todas las manifestaciones culturales, en este caso la música, estaban acorde a manifestaciones sociales. Por ejemplo, ¿qué es la celebración de una boda? La celebración de un triunfo en una guerra, la celebración de una casa o como eran pues politeístas, a la adoración a ciertos dioses. Entonces siempre la música ha estado encaminada y con una relación directa a todas las manifestaciones culturales y sociales que toda región y toda cultura ha tenido, o sea, toda tribu y todo grupo social. Perfecto, profesor, muchas gracias. Esto sería como así como la conservan, también la transmiten, ¿cierto? Sí. A las demás, como dice usted, como venía de ciertas partes, la iniciaron también en nuestra región, ¿cierto, Sí, profesor? sí. Entonces la parte, pues al principio era una finalidad comunicativa, porque los sonidos empezaron a tener importancia y sabía que tenían una utilidad. Entonces las comunidades utilizaban la música no de una forma melódica ni estructurada, sino de una forma simbólica. Entonces ellos a través de los tambores se comunicaban, a través de las flautas también comunicaban. Entonces era un aspecto primero comunicativo, simbólico, y también para exaltar deidades, exaltar a sus dioses y representarlos a través de bailes. Entonces ahí ya viene el baile para empezar a describir más que todo su cultura y todas sus manifestaciones culturales. Entonces, de acuerdo a eso, pues todas estas culturas ya empezaban a tener sus características definidas, ¿no? Perfecto, profesor, muchas gracias. Profe, quisiera que nos cuente de su experiencia como músico, como profesor que usted es. ¿Esta música tradicional es escuchada por las nuevas generaciones o ha sido ya olvidada? De todas formas, yo creo que ha tenido un aspecto, o sea, ha venido evolucionando, no evolucionando en la parte de decir, ha tenido una transformación significativa, porque a veces hay cosas que evolucionan para bien y otras cosas para mal, ¿no es cierto?
Entonces yo creo personalmente que, por ejemplo, digamos un ejemplo, una música de despecho es una evolución y para mí no. Aunque la música en despecho sí ha tenido vigencia desde antes. Entonces uno dice, no, solamente la música de despecho es la que canta Darío Gómez. No, hay música de despecho en la música andina, en el rock, en el metal, en la música clásica, por ejemplo. Ahí está Beethoven, todas sus obras que eran concebidas con una melodía y expresiones. Entonces esa es una forma de despecho, pero de todas formas ha venido transformándose y evolucionando la música de acuerdo a la adaptabilidad social del entorno. Entonces ya empezaron a tener otras influencias, por ejemplo la europea con otros instrumentos. Un ejemplo claro es el vallenato, que aquí está clasificado en nuestro territorio nacional como un aire tradicional y de nuestro folclore. Pero en Nariño no es nuestro folclore, por las circunstancias territoriales y por las influencias de otras culturas. Entonces el vallenato tal vez es el aire menos tradicional. Primero por su organología. El acordeón es europeo, la raspa es campesina y la caja vallenata es africana. Entonces mire ese sincretismo que hay entre esas tres culturas, pero ellos la adoptaron como la parte tradicional de nuestro territorio nacional, pero en realidad no hay una identidad clara de cuál es nuestro... Perfecto. Ajá. Pero profesor, y muchas gracias por la aclaración. Bueno, muy amable, profesor. Bueno, que se ve bien. Bueno. Muchas gracias.